Podríamos decir que la historia de Marga comenzó una noche de invierno, cuando su madre se puso de parto y fue asistida en el suelo entre dos contenedores de basura mugrientos de un callejón inmundo por un mendigo y una puta que pasaban por ahí. Todo un jodido portal de Belén de garrafón. Olía a vómitos, a silencio antiguo y a miseria enterrada bajo el asfalto. La madre de Marga dio a luz borracha y con un subidón de cocaína considerable. La recién nacida fue a parar a las manos de aquella puta anónima que la sostuvo entre sus brazos sin saber muy bien qué hacer con ella. El mendigo la envolvió en su abrigo raído, mientras aquella puta sin nombre se limpiaba los brazos y las manos de aquellos líquidos propios y típicos de un parto sin parar de blasfemar. «¿Qué hacemos ahora?», dijo el mendigo. ¿Qué hacemos? Yo no sé tú, guapo, pero yo me he follado hoy a 10 tíos, por no hablar de las mamadas y de las pajas. Lo único que me faltaba era esto. Me voy a mi casa a quitarme toda esta mierda de encima». La silueta de la puta, alejándose por el callejón, se fue ennegreciendo y se empequeñeció hasta que finalmente desapareció por el flanco izquierdo del callejón, mientras que el mendigo volvía la vista hacia Marga, que no paraba de berrear. Finalmente optó por depositarla en el suelo junto a la madre. Marga lloró y lloró, pero la madre dormía ya el sueño de los justos. Le había reventado el corazón en el último esfuerzo. El mendigo abandonó el callejón despacio, renqueante, arrastrando unas piernas que parecían palillos a punto de quebrarse por sostener aquel cuerpo maltrecho. Al igual que la puta, nunca supo que aquella madre había muerto. Tampoco adivinaron que Marga, aquella niña que acababa de nacer sufriendo por obra y gracia de su madre y que había pillado el primer colocón de los muchos colocones de su vida, estaba destinada a coleccionar episodios tristes, a elegir entre lo malo y lo peor, a huir de sí misma todos los días de su vida, a tirar, en definitiva, esa vida por la borda cada día, cada noche de su existencia. Ni Marga ni su madre ni cada uno de sus antepasados descendían de príncipes, condes o ricos comerciantes. Más bien descendían de gentes a quienes príncipes, condes y ricos comerciantes habían jodido sus vidas desde tiempos inmemoriales. Las cosas no habían mejorado mucho desde aquellos tiempos tan antiguos, infinitas épocas desde las que cabría iniciar la historia de Marga, desde cualquiera de ellas. Cuanto más atrás en el tiempo, mayor sería el número de páginas desgraciadas que se podrían escribir. ¿Pero para qué? Nadie lee historias largas de perdedores. La historia que se estudia en los colegios, en los institutos y en las universidades es la que han escrito los vencedores. Y así seguirá siendo mientras el sol salga cada día, siempre por el este, tan monótonamente desde el principio de los tiempos. Seguramente Marga le deba su vida, su errante y triste vida, a aquel mendigo que después de marcharse no pudo soportar los latigazos de su conciencia. Los mitigó contándole al primer transeúnte que vio lo que había pasado, un ciudadano anónimo, dueño de un bar que estaba por las inmediaciones y que venía de cumplir su dura y larga jornada laboral. Después se escabulló tan rápido como se lo permitieron sus piernas. Fue el restaurador de barrio quien avisó a la policía municipal. Fue así como Marga terminó en una residencia de menores, porque decir orfanato u hospicio había quedado ya solo para las novelas de Dickens, situada en el barrio de Canillejas, Madrid. Por cierto, la puta murió apuñalada 16 años más tarde. Se contó que una chica joven apareció por la zona en que ejercía la prostitución preguntando por una puta que había asistido en un parto a una chica en un callejón años atrás. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com.
Soy Paco Gómez Escribano y me dedico a escribir novela negra y bueno, pues también poemas y también apuntes para mis alumnos, en fin, un escribidor que se dice. Y soy el autor de Después de la derrota, que es mi última novela que bueno, que está gustando mucho. Bueno, Paco, ya eres reincidente en Sin Ficción. Creo recordar que estuviste en el episodio 31 cuando hablamos de Narcopiso, creo que fue allá por Sí. marzo de 2023 aproximadamente. Y Mm. ahora acabas de publicar Después de la derrota. En este caso nos hablas, nos cuentas la historia de Zip, que es un personaje que me recuerda a otros personajes tuyos, porque es un hombre ya maduro, alcohólico, un antihéroe y podríamos decir que es un héroe trágico. Sí, probablemente. Él es un tipo muy inteligente. Lo que pasa es que nació en Canillejas en un contexto bueno, de una familia que se mataron en un accidente de coche. eh, Se juntó con quien se juntó y era un periodo que vive su juventud, digamos, en la primera mitad de los 80, ¿no? Cuando estaban todas las drogas y demás. Y entonces es un tipo, como te digo, inteligente. Lo que pasa es que la inteligencia no es patrimonio de ninguna clase social, ¿no? Él logra terminar el bachillerato, termina la carrera de periodismo y, bueno, pues trabaja en diversos medios locales, llega incluso a trabajar en El País, pero bueno, su indisciplina y sus adicciones terminan por digamos, desestructurar su vida y, bueno, pues al final no puede ejercer el periodismo. Este es un tema interesante que tratas en el libro, porque hablas bastante de los entresijos del periodismo, de los periódicos que están en primera línea, de los otros que están subvencionados, y de un momento muy concreto, ¿no? En el que surge ese periodismo en España, bueno, que quizá vamos arrastrando un poco algunos vicios de esa época. Sí, sí. Eh, yo es que me di cuenta en su día de que, bueno, a mí me gusta mucho escuchar la radio, leer la prensa y normalmente somos lectores y escuchantes de radio y telespectadores muy confiados, ¿no? Yo sí que me di cuenta que cuando había noticias eh, de las que yo entendía, me di cuenta que es que las contaban mal cuando no las tergiversaban, ¿no? Y luego también había un tipo de periodismo que se asociaba con la libertad de expresión y todo eso. Y esto al final terminó por cambiar, ¿no? Porque los medios de comunicación están en manos de los grandes grupos de comunicación que a la vez tienen una ideología política y quería también plasmar todo esto, ¿no? Con lo cual el CIP, que es un tipo que era bastante libre y demás, pues no encaja en ese tipo de periodismo. Bueno, y volviendo a Zip, ¿cómo nace este personaje? Porque tú te sueles inspirar bastante en la gente que conoces, pateas mucho, vamos a hablar de Canillejas, claro que sí. Pero ¿de dónde nace este personaje de Zip? Pues, a ver, yo me preocupo también bastante de hacer personajes, eh, porque, a ver, hay mucha gente que se cree que los yonkis y que los borrachos y tal son gilipollas, ¿no? Y qué va. Yo siempre he pensado que el yonki es un tipo que tiene muchos problemas y por eso al final termina en la heroína en los 80, ahora no, ahora terminan en otras líderes, ¿no? Pero sobre todo en los 80 terminaban en la heroína. ¿Por qué? Porque la heroína eh, terminaba con todos esos problemas, ¿no? Cambiaba todos esos problemas solamente por uno, que es ponerse, ¿no? Y entonces al principio el cambio era bueno. Es curioso porque este fin de semana he leído una entrevista a Nick Cave. Nick Cave es un cantante australiano que a mí me gusta mucho. Es un tipo que tiene 60 y tantos años. Para la gente que no le conozca, es el autor de la banda sonora de esta serie que a mí me encanta, que es Peaky Blinders.
y bueno, es un tipo que ha pasado por el punk, ha pasado por, bueno, por un montón de estilos musicales. Se le han muerto dos hijos, se le han muerto cantidad de amigos. El último que ha muerto es Shane McGowan, que es el cantante de Pogues, y el tipo tocó en la iglesia en su funeral al piano y es un flipe de tío. A mí me gusta escucharle y leerle también, porque también es escritor. Y él que también fue junkie decía que la heroína trajo orden a su vida, ¿no? Porque él terminó por ponerse dos dosis al día y ese era su único problema. Todos los demás problemas desaparecen. Bueno, hablas de Zip como ese personaje que, bueno, en este caso Zip está sobre todo enganchado al alcohol, ¿no? Él es alcohólico, pero sí que luego aparece el Chule y que este personaje también se parece un poco a Zip, porque también es un tipo, tú lo describes como un tipo inteligente, pero que acaba tomando pues unas decisiones complicadas, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta parte de la historia, porque ahora que está tan de moda esa ideología, ¿no? Y incluso que permea la psicología, de ese positivismo, ¿no? De que tú puedes conseguir lo que tú quieras conseguir, porque todo depende de ti, de tu forma de pensar y de tu forma de actuar. Y sin embargo, tú en esta novela en concreto, y yo creo que en casi todas tus novelas, pues te encargas de intentar rebatir, ¿no? Esta teoría. Sí, porque es mentira, ¿no? Esto del sueño americano y tal, para mí es mentira. No significa que no haya gente que lo haya cumplido y demás, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, yo en cada novela me encargo de sacar personajes que son inteligentes, lo que pasa es que han ido por el camino equivocado, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié ingeniería y demás, bueno, parece como que vas al aula y todos somos iguales, y no, todos no somos iguales. Yo estaba sentado con gente en la facultad que sus padres eran grandes empresarios y que tenían asegurado el trabajo nada más salir. El resto no, el resto teníamos que echar currículums, ¿no? Y entonces acabábamos donde acabábamos, que sí, que puede ser que alguna vez alguien esté en el lugar adecuado, en el momento idóneo y tal, pero lo normal no es eso. Y otra característica que me gusta de tus novelas, y en esta también la cumples, es que, claro, al ser una novela negra, tú no empiezas con un asesinato. Empiezas en este caso, bueno, primero con un funeral y después de ese funeral pasamos a un robo en un banco con rehenes. Sí, es que a mí me gusta un tipo muy determinado de novela negra, ¿no? Yo todos estos líos que hay en los festivales, que es novela negra y tal, bueno, pues yo creo que está muy claro, al menos yo lo tengo muy claro. Entonces, hay gente, por ejemplo, que hace thriller y no sé qué, y, oh, pues yo hago novela negra. No, macho, tú haces thriller. Vamos a ver, es como si a mí me dijeran que yo hago novela enigma y yo me enfadara que te cagas, porque es que efectivamente yo no hago novela enigma, que es una trama que se basa en la resolución de un misterio. No, no. Yo hago un tipo de novela negra bueno, que es la corriente que en un momento dado, en los años 20 se separó de la novela, se separó de la novela enigma, ¿no? Ya las tramas ya no hay que resolver un misterio ni nada, incluso hay un momento en que se prescinde de los policías y de los detectives, ¿no? Se hace novela en donde los protagonistas son los delincuentes. Y luego a mí me gusta también el realismo sucio, todas estas novelas de Bukowski, de Carver, de toda esta peña, de Hubert Selby Jr., ¿no? Que, que hay gente que dice que es distinto a la novela negra y lo es, pero hay un paralelismo muy claro, que los personajes son perdedores y son antihéroes, ¿no? Y entonces a mí el tipo de novela que me gusta es esta, la que yo hago. Lo que pasa que al prescindir del enigma, ahí ya pierdes también gran parte del enganche que produce, por ejemplo, un thriller, ¿no? Que en un thriller, al estar ese enigma, es como cuando te pica algo y tienes que rascar, ¿no? Necesitas saber esa resolución y por eso la gente también se engancha, ¿no? Y otro de los elementos también podría ser la tensión, que bueno, en tus novelas también está esa tensión. Sí, pero es que yo cuando escribo, pues, yo qué sé, ¿no? Yo no escribo
pensando en vender 200.000 ejemplares y que mis novelas estén en las gasolineras. No, yo escribo la historia que a mí me gusta, quizá porque yo empecé a escribir tarde, yo empecé a los 40 y tantos años a escribir, ¿no? Y cuando yo empecé a escribir ya tenía mi vida resuelta porque yo soy profesor, entonces eh, no vivo de esto. Es verdad que bueno, que luego hago cosas, doy cursos o no sé qué, o escribo por ahí artículos y tal que me reportan un dinero, pero yo vivo de ser profesor. Yo escribo en cada momento la historia que me da la gana y de momento y en los últimos años parece ser que al revés ha apostado por mí en ese sentido, ¿no? Y hombre, lo que sí me gusta es vender para que ellos no pierdan, pero da igual. Yo, por ejemplo, cuando hay una novela ahí de no sé qué, de Javier Castillo, quien sea, que vende 800.000, pues sí da igual. Si la gente que compra Javier Castillo no es mi público, entonces no me da envidia de si están en la feria del libro y tiene una cola que te cagas, porque mis lectores son inteligentes, saben lo que quieren y no les hace falta leer un thriller trepidante. Yo cuando leo novelas como lector en la línea de las mías, yo lo que busco es que me den un puñetazo en el alma, ¿no? Y que me dejen impactado, ¿no? A mí un thriller de estos trepidantes, a mí me deja igual. Y es más, muchas veces estoy leyendo porque también como me gusta mucho investigar y tal, pues leo hasta cosas que no me molan. Y, y- y hay libros que si no sabes quién es el autor, dices, joder, es que es difícil saber quién ha escrito esto, porque son todos iguales, ¿no? A mí hace poco me dijo una lectora, dice, joder, es que si yo le tapo la portada a uno de tus libros, sé que lo has escrito tú, ¿no? Y para mí eso es más importante que si me dan el premio Planeta. Sí, bueno, porque claro, tú al no tener esa presión y tal, haces realmente lo que tú quieres. Y realmente debería de ser así. Los escritores siempre deberíamos de escribir aquellas historias que nos conmueven, ¿no? Porque también esa es la diferencia entre lo que es literatura y lo que quizás es un texto escrito, pero no es un texto literario, ¿no? ¿Qué es lo que has querido escribir con esta novela? ¿Qué es lo que has querido transmitir? ¿Cuál es el tema que te ha removido para lanzarte a escribirla? Esa- es una novela muy compleja porque yo ha habido novelas anteriores que me han salido del tirón, ¿no? O sea, a lo mejor pues recuerdo, bueno, pues yo qué sé, pues Prohibido fijar cárteles o mm, yo qué sé, son novelas escritas en primera persona y se te viene una historia a la cabeza y te pones a escribirla y como ya la tienes en la cabeza, la clavas, ¿no? Aquí primero se me ocurrió el atraco al banco con rehenes. Lo que pasa es que luego yo me di cuenta que se quedaba un poco corta y luego también en esos momentos yo quería escribir una novela carcelaria, porque a mí me gustan mucho las novelas estas de la editorial Sajalín, de Eddie Bunker y de otros que escriben novelas desde la cárcel. Pero claro, me di cuenta también que para escribir una novela carcelaria, una de dos, o tenías que haber estado en la cárcel y a mí no me han llevado a la cárcel de momento, o bien tendría que haberme documentado con alguien que hubiera estado en la cárcel, ¿no? Cosa que tampoco sería muy difícil en mi barrio, pero me daba pereza. Entonces digo, bueno, eh, la novela no va a ser carcelaria, pero sí que va a haber una trama en la cárcel, porque me interesaba también muchísimo eh, todo el tema de las cárceles en los 70, en los 80, los motines que había, lo mal que trataban a los presos, y entonces quería plasmar eso también. Y entonces al final, bueno, pues se me ocurrió hacer la trama del Cip y el Chule, que es el tipo que está en la cárcel toda la vida, en segunda persona, ¿no? Porque al final tú sabes, ¿no? Que llega un momento del escritor que dice, bueno, ahora me voy a plantear un reto, ahora voy a escribir no sé qué, y ahora normalmente la cagas, con lo cual yo estaba acojonado, ¿no? Porque cuando haces una novela en primera persona, en segunda persona, no sé qué, pues eso también tiende a romper el ritmo de la novela. Y yo he conocido escritores que han dicho, bueno, voy a hacer un reto, la han cagado, ¿no? Pero bueno, empecé a escribir la trama en primera persona. Luego también se me ocurrió también que era bastante positivo narrar el pasado de Cid. Digo, joder, pues si el tío está dentro del banco y hay muchas horas,
voy a aprovechar esas horas en blanco de Zip para escribir la historia del propio Zip en pasado, ¿no? Con lo cual hay tres tramas. Hay una trama en primera persona presente, que es el atraco al banco con rehenes. Hay una trama en primera persona en pasado, que es la historia del Zip, que creo que ha quedado cojonuda también porque es un personaje muy interesante. Y luego está la trama del Chule en las cárceles, en los motines, en cómo el CID va evolucionando de ser un preso común a meterse en sindicatos de cárceles y de reivindicar libertad y no sé qué. Y al final mezclé todo eso y hice un cóctel. Cuentas en el presente ese atraco con rehenes, ¿no? En el que está Zip como un poco viendo lo que ocurre, bueno, y participando activamente realmente en ese, porque se convierte un poco en el enlace entre la policía y los atracadores, que van un poco sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Se convierte como una figura clave, pero luego lo que tú cuentas, todo ese pasado de Zip en el que se habla, pues de toda su trayectoria, todo su pasado complicado, ese papel de periodista, su profesión, cómo fue evolucionando, y luego cómo tuvo ese punto de conexión con el padre del atracador actual, que es ese que estuvo con el Chule, que es quien estuvo en esas cárceles, ¿no? Que tú, bueno, lo digo por hacer así un poco de resumen, de ver cómo Sí, enlazan las tres tramas, ¿no? sí, es que a esa novela le di muchas vueltas. Entonces, claro, no es de, "Oh, voy a escribir esto, el pasado". No, luego tienes que enlazar las tres tramas de alguna manera, ¿no? Entonces se me ocurrió que en el pasado, pues sí cubrió un atraco del Chule y tal. Y bueno, pues a partir de ahí él trabajaba en un periodicucho local y como era de Canillejas y el atracador también, le encargaron unas crónicas de cuando ya pillan al CIP y le llevan a la cárcel y demás, que eso posteriormente pues se va convirtiendo en una especie de libro, ¿no? Y además, en la trama actual, pues resulta que es que el líder de los atracadores es hijo del Cid, ¿no? Y lo que pasa que ya son gente joven y la verdad Es que hijo también, de Chule. hijo del Chule, sí. Y entonces, claro, ahí también digo, pues, esta gente no puede hablar como habla el Cid o como habla el Chule y tal. Lo que pasa es que tengo la suerte de que, bueno, me relaciono con mis alumnos y entonces, pues, también sé cómo hablan los jóvenes y demás, ¿no? Pues ellos ya no se llaman colega o tronco, tal, ellos se llaman bro, no sé qué, ya no escuchan a Barney ni a Pink Floyd, sino que escuchan rap. Entonces, eso me pareció también muy interesante, ¿no? Y luego también les adjudiqué la personalidad bueno, de que son yonkis, ¿no? Pero también son neofascistas, ¿no? Que ahora mismo está de moda ser de extrema derecha, aunque seas un desgraciado. Y claro, incluso llevan mascarillas porque estamos en época de la pandemia. No es una novela de la pandemia, pero... Y entonces, fíjate que ellos llevan las mascarillas con la bandera de España, ¿no? Y cuando llega la policía, pues la policía lógicamente también lleva las mascarillas con la bandera de España y parecen de la misma banda y obviamente están en extremos opuestos, ¿no? Ya que ellos son la policía y los otros son los atracadores. Me gusta este apunte que haces sobre el tema del habla, de la jerga, porque creo que es algo difícil para un escritor. Tú, el habla de esos kinkis, ¿no? Que han sobrevivido, o Sí. cuando vuelves a los años 80 o tal, era un habla que evolucionaba más despacio. Pero ahora el habla de los jóvenes, ¿cómo introduces la jerga? Porque es que va tan rápido. Yo lo veo con la gente joven que tengo alrededor, ¿no? Con mis hijos incluso, que las palabras cambian casi de una semana a otra. ¿Cómo te has enfrentado a ese reto? Bueno, pero va más rápido por internet, ¿no? O sea, nosotros no teníamos internet, bueno, ni internet, ni teléfono móvil, cuando yo era joven no había ni telefonillos automáticos en los portales, ¿no? Entonces la jerga y la evolución del habla y de las jergas iban mucho más lentas. Mis alumnos pues están todo el rato con el YouTube y tal, y yo veo que muchas veces pillan palabras sobre todo de Sudamérica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pues a ver, tú, por ejemplo, se te rompe un grifo y dices en YouTube, ¿cómo arreglar el grifo? Y te sale un mexicano que te lo explica, ¿no?
O dices, ¿cómo se toca Yesterday de los Beatles? Pues te metes en el YouTube y te sale un mexicano que te explica cómo se toca Yesterday. Bueno, pues ellos pillan palabras sobre todo de México y de Sudamérica. Y como va cambiando todo y los vídeos van poniéndose cada día 800.000 millones de vídeos, pues ellos van sacando palabras. Y yo hay veces que incluso pues, les hablo a mis alumnos con sus palabras y se quedan flipados, ¿no? Pero es verdad. Y luego, en cuanto a lo que dices también, claro, es que es muy difícil para un escritor, ¿no? Lo que hay que tener es un poco de valentía, ¿no? Porque yo también lo que veo en los escritores, bueno, yo lo respeto, ¿no? Pero yo veo muchas novelas que son, independientemente de la trama y tal, bueno, pues yo he estudiado periodismo o he estudiado filología y soy escritor y hablo muy bien, hablo estupendamente. Vale, eso está muy bien, pero el problema está en que cuando tú haces una novela, pues resulta que el médico, el fontanero, el periodista, el parado, todos hablan igual en los diálogos. Y eso realmente, pues no es creíble. Claro, es verdad que si tú pones en los diálogos las palabras tal y como son, como me pasa a mí, pues a lo mejor hay gente, en cuanto lee hijo de puta o gilipollas o no sé qué, pues dice, uy, y deja la novela. Bueno, ya, pero yo soy un escritor que me considero realista, entonces si yo estoy estableciendo un diálogo entre delincuentes o no hace falta que sean delincuentes, entre mataos de la bodega, pues no los voy a poner a hablar como si hubieran estudiado el bachillerato los maristas. Entonces, a partir de ahí, pues cada cual que haga lo que quiera, pero yo lo hago así. Otra cosa que luego tú emplees un narrador neutro y tal, bueno, pues ahí ya si quieres te luces. Mm, Pero claro, si haces una primera persona, en el caso, luego también me apetecía mucho, en este caso, el tener un periodista que era un macarra, o sea, tener un personaje que era un macarra y un periodista, es decir, que pudiera hablar en cada momento como le saliera de los cojones, ¿no? Es decir, como un macarra o como un periodista. De hecho, él estaba, al final se hace muy amigo del Roberto, que fue en su día el abogado del Chule, y ellos se van a pasear por el Parque de San Blas porque son diabéticos y tienen que andar. Y hay un momento en que dice, joder, somos la hostia, podemos hablar como macarras o como estiraos, ¿no? Y bueno, esa es la historia. Para mí la literatura tiene que ser realista, si no, no es literatura. También la novela negra refleja, ¿no? Un momento concreto de la historia, que eso también a veces se critica porque se dice un poco eso, que la novela negra refleja un momento concreto y que enseguida pasa, enseguida se queda desfasada. ¿Qué piensas de esto? No, a ese respecto, yo me acuerdo de una señora que me preguntó en Getafe Negro, dice, joder, es que yo veo que hay modas de novela histórica, de novela romántica, dice, sin embargo, la novela negra siempre está ahí, ¿no? Es verdad, la novela negra siempre está ahí, tiene a lo mejor picos, como cuando salió la movida esta de Lisbeth Salander y tal, yo sé que es cierto que en ese momento, y montabas en el metro de Madrid, toda la gente iba leyendo ese libro, ¿no? Pero la novela negra siempre está ahí, y la razón es muy clara. Siempre va a haber ricos y pobres, y en el momento en que hay ricos y pobres, siempre va a haber escritores que se van a dar cuenta de eso, se van a dar cuenta de la injusticia y lo van a contar en una novela que yo creo que el ámbito para contar todo ese tipo de injusticias y tal está en la novela negra. Son escritores pobres los que escriben estas novelas. No necesariamente. No, no necesariamente. Es simplemente el tener la suficiente sensibilidad para ver ciertos contextos. Hay muchísimos escritores que emplean muchísimo tiempo en la documentación y así debe de ser, ¿no? Y yo en la documentación no empleo ni 2 minutos. ¿Pero por qué? Porque yo sin darme cuenta me he estado documentando toda la vida. Yo estaba en mi barrio, en la calle, en los bares, en los conciertos y entonces cuando yo he empezado a escribir tengo un material bastante guapo. Es más, ha habido escritores que han intentado hacer novelas plasmando la realidad de los 80 y tal, y no terminan de hacerlo bien, pues porque no saben, y aunque se hayan documentado, no.
no terminan de... Como si yo quiero escribir una novela de científicos, pues la cagaría. Hemos hablado del Chule, de Nico, de Zip, pero a mí hay un personaje que también me gusta mucho y al que creo que le das bastante importancia, que es el de Marga, o el de la Marga, porque hay un momento en el que ya pasa a ser la Marga, que es la madre de Nico y la chica de Chule. Y el momento que escribes, que describes su nacimiento, ese capítulo en concreto, me ha parecido muy emotivo, muy interesante, me ha gustado muchísimo, pero también me recordaba al perfume de Patrick Susskind. No sé si lo tenías ahí de referente o ha sido, bueno, que son dos historias de perdedores, de alguna manera, muy diferentes entre sí, obviamente, pero ese nacimiento me recordaba un poquito. Sí, bueno, no lo tenía presente, aunque bien es cierto que leí El perfume en su día, como tantos otros cientos o miles de libros que he leído, y obviamente uno se hace escritor porque ha leído tanto y te flipa tanto que dices, joder, pues si me flipa tanto leer, tiene que ser flipante escribir, ¿no? Y entonces cada uno tenemos un bagaje lector y yo cuando escribo estoy influido por miles de historias, ¿no? Y la Marga es un personaje acojonante porque además eh, eh, siempre hay arquetipos en literatura y en novela negra mucho más, ¿no? Y es verdad que en novela negra siempre la mujer quizá la han encasillado siempre en el papel de mujer fatal y, y son un poco pasivas en las tramas y demás, aunque al final siempre llevan por la calle de la amargura al detective o no sé qué, pero es que es que en mi barrio, a ver, yo el otro día leía en Facebook un post de un escritor y decía que no se creía cierta novela de un tipo, no voy a decir nombres, pero es un tipo internacional, americano, que tiene mucho éxito y a mí me gusta mucho. Y no se creía su novela Paco, porque, podemos decir el nombre. Igual nos está escuchando, pero nos hemos no voy metido. a, no voy a decir ¿No? el nombre, pero decía que no se creía la novela por el papel activo y vengativo que tenía el personaje protagonista, que es una mujer, ¿no? Y yo en Facebook le decía, pues mira, chico, yo sí me lo creo porque yo es que en mi barrio he visto a una tía dar una hostia a un tío y tumbarlo. Entonces, yo sí que me lo creo, ¿no? Y a mí me parece que la Marga es un personaje flipante que tiene que luchar contra sus adicciones, que tiene que luchar contra que a su chico le han metido en la cárcel, que tiene que luchar contra que no ha podido realmente criar a su hijo y ha visto cómo se hacía yonki, igual que ella, ¿no? Y entonces a mí me parece un personaje importantísimo, ¿no? Igual que la Cari, ¿no? Porque la Cari es la amiga de Marga, es la novia de Zip en el pasado, él cuenta su historia y en esa trama en pasado yo creo que también es una historia de amor, ¿no? La del Cid y la de la Cari, ¿no? Y finalmente la Cari, pues muere como morían muchas pibas en mi barrio, ¿no? Y muchos tíos también, cuando al final, porque el yonki al final, si sigue para adelante, se deteriora y al final no vale ni para robar, ¿no? Y lo que hacían era hostigar a los camellos, oye, dame, que mañana te pago, dame, que mañana te pago y tal. Y entonces muchas veces los camellos lo que hacían es, pues bueno, pues te doy matarratas y se termina el problema. Y es lo que le pasó a la Cari. Y sin embargo, la Marga sigue, lucha y tal, y la Marga se venga también de esa muerte porque es una tía que no puede comprender que hayan matado a su amiga, ¿no? Entonces, efectivamente, el protagonismo de la Cari y la Marga para mí es muy importante en la novela. Sí, además a destacar, porque es verdad que la novela negra a veces, como tú decías, peca de dar poco papel a las mujeres o de dar papeles muy Muy concretos, porque concreto, sí. Mm. Siempre es la mujer fatal o la damisela que hay que ir a rescatar. No, en mi novela para nada. Más vale que no te enfades con la amarga porque te lleva por delante. absolutamente, porque en ese primer capítulo donde aparece su nacimiento también dejas caer ahí algo, en fin, que lo dejas en el aire, pero yo creo que no. Yo creo que se entiende perfectamente.
Bueno, decías antes que has sido profesor de cursos de novela negra. Yo he sido alumna tuya. Y Mm. me gustaría que dieras algún consejo a alguna persona que esté pensando dar ese salto, ¿no? De ser lector de literatura negra a ser escritor. ¿Dónde tiene que fijar la mirada? ¿Algún consejo que puedas dar? Pues que no lo haga, que somos muchos ya. No, cada uno tiene que seguir sus sueños. Y si hay un, porque esto también de ir a los festivales, que en principio es para hablar bueno, pues en una mesa redonda del tema que sea, mola, porque aparte de ver a los lectores también, a mí una de las cosas que más me mola es que vas viendo a los nuevos que van viniendo, ¿no? Y yo cuando empecé en esto, empecé a encontrarme pues, con Juan Madrid, con Andreu Martín, con Julián Ibáñez, ¿no? Y ahora me empiezo a encontrar ya con gente de 30 años, incluso de veintitantos años, ¿no? Que escriben su primera novela y, y que me da vergüenza porque algunos me ven y me dicen, maestro, ¿no? Es como hacía yo cuando veía a Juan Madrid, ¿no? Y entonces es alucinante. No, yo consejos que simplemente que lo intenten, que, hombre, hay también muchas teorías de narrativa y de tal que te pueden ayudar a encauzar tu vocación, ¿no? Yo me acuerdo que empecé a escribir sin ningún bagaje de haber... Y luego me di cuenta de que, joder, digo, pues es que hay libros de cómo hacer un guión, de cómo hacer una historia, de cómo hacer una novela, ¿no? Yo luego leí muchos de esos libros, digo, joder, pero si esto ya lo hacía yo, pero hay otras cosas, sin embargo, que a mí me faltaban y vas aprendiendo. Y esto es un camino de fondo, ¿no? Entonces yo simplemente les recomendaría que lo intenten y luego cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Porque la novela criminal, digamos, tiene un espectro muy amplio y desde escribir thriller trepidante hasta escribir realismo sucio hay un abanico ahí y yo que sé, que también que elijan lo que quieren escribir, ¿no? Porque yo me acuerdo que Donald Westlake, por ejemplo, decía que para él lo más importante era elegir el tono de la novela también. Claro, es que son muchas cosas. Es el tono, es la trama, son los personajes, es el ritmo. Claro, tú no puedes escribir una novela que empieza ahí de cachondeo y luego ya es muy seria o viceversa, ¿no? Entonces, que elija lo que quiera escribir y en función de eso que lo intente. Y bueno, hay gente que escribe una primera novela y gana el Silverio Cañada, ¿no? Pero lo normal no es eso. Lo normal es que tu primera novela sea un bodrio y la tengas que tirar, ¿no? Y luego yo también lo que recomiendo es que cuando escriban algo se lo den a leer a gente muy diversa, ¿no? Para que más o menos se lleve una impresión de lo que ha escrito, porque los escritores muchas veces leemos nuestra propia novela y no vemos los fallos. Yo tengo suerte que tengo a la Teo, mi chica, que me dice, pues, joder, te ha quedado muy bien, no has escrito una mierda y tal. Y es lo que realmente es lo que hace falta, ¿no? O sea, no necesitamos un lector que sea una madre, no, o un padre, no. No, necesitamos alguien crítico que vea los fallos que has tenido, que vea los aciertos que has tenido y aún así, cuando nos digan los fallos que hemos tenido, nos vamos a enfadar. Y a mí me pasa. Yo le paso una novela al ateo y cuando me dice que es una mierda, digo, no, pero es que no la has entendido. Y se la empiezo a explicar, ¿no? Y entonces ya yo mismo me doy cuenta, digo, joder, Paco, si tienes que explicar tu novela es que realmente has fallado, ¿no? Y realmente la cambias. Pero yo recomiendo que todo el que tenga esa inquietud, que la desarrolle, sí. Tú tienes un concepto de novela negra muy clásico, ya lo has comentado antes, y ahora hablabas de estos nuevos escritores que van apareciendo con los que te vas encontrando en festivales. ¿Hay relevo generacional de lo que es la novela negra pura, clásica? Sí, sí que lo hay, sí, 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 sí. Yo, bueno, hay de todo, ¿no? Hay escritores que que escriben pensando en que les van a hacer película, o les van a hacer serie, en que se van a hacer millonarios y tal. Y luego hay otra serie de tipos y tipas que escriben realmente lo que quieren. Y sí hay relevo, lo que pasa es que cada generación tiene sus características, ¿no? Yo lo veo mucho también en la música y la música va muy unida a la novela negra. La novela negra empezó con jazz, siguió con blues. Yo creo que en mi generación
metemos mucho rock and roll y yo veo ahora que hay dentro de la gente que está escribiendo novela negra de veintitantos, 30 años, pues son más afines al hip hop y al rap, ¿no? Y yo escucho ese tipo de música y tal, y oye, que hay temas de hip hop y tal que son novelas negras, o sea, son canciones con una carga de crítica social acojonante y son verdaderas novelas negras. O sea, que yo creo que la banda sonora del futuro será el hip hop. Te quería ya poner un poco así en un aprietillo, así para terminar. Me Sí, gustaría que me dime. dijeras si hay algún autor de novela negra, clásica o no clásica, reciente, pero digamos que laudeado, que creas que no debería de ser tan valorado como es, que para ti no tiene tanto mérito como el que se le quiere dar. Bueno, yo creo que hay mucha gente sobrevalorada, ¿no? Por ejemplo, eh, recuerdo cuando empecé a leer a Ian Rankin y lo dejé aparcado. Y otro tipo que me parece un fraude es Joe Nesbo, ¿no? Joe Nesbo he leído por lo menos dos o tres novelas porque como le gusta tanto a la gente, digo, debo de ser yo, ¿no? A ver, voy a leer otra, voy a leer. Es que yo creo que Joe Nervo, si mandara un manuscrito no te voy a decir a Planeta, o dar un manuscrito al revés, le dirían, tío, vete a la mierda, porque son malísimos. O sea, hay gente muy mala, por lo que sea, están ahí, no sé por qué, y ya te digo, porque esta gente saca una novela y son bestseller, no solamente en su país, sino que son bestseller en todo el mundo, ¿no? Mira, no lo sé. Yo de todas formas soy muy rarito y yo creo que la mayoría de la gente tiene una mente aristotélica, ¿no? De planteamiento, nudo y desenlace, y yo no tengo ese tipo de mente. A mí me gustan otro tipo de historias, a mí me gustan otro tipo de novelas y es más, a veces me equivoco, pero para mí es una referencia cuando un tipo o una tipa vende tanto, ya me da un indicio para no comprarlo, porque sé que no me va a gustar. Luego hay veces también que hay gente que es bestseller y son una pura maravilla, ¿no? A mí me gusta mucho Denis Lehane, por ejemplo, y es un tío que vende de más, bueno, la leche, ¿no? Pero es que escribe unas novelas acojonantes, ¿no? Y hace unas series, pues flipantes, ¿no? Pero, pero vamos, yo creo que en este mundo, pero no en este mundo de la literatura, en los fontaneros, y yo tengo compañeros también que son profesores y que son muy malos, ¿no? Pero bueno, se tiran toda la vida ahí enseñando, ¿no? Pero yo creo que sí que hay mucha gente sobrevalorada. Danos una recomendación, un libro que te haya gustado. Bueno, pues aunque he visto por ahí críticas negativas, me ha gustado mucho Golpe de Gracia de Denis Lehane. Me ha gustado mucho también un manuscrito que he tenido de la suerte de leer, que es Tú no eres Sherlock Holmes, de David Llorente, que se presenta ahora en septiembre, todavía no ha salido. Y también me ha gustado mucho la última novela de Carlos Augusto Casas, que no la que ha ganado el premio Cartagena Negra, sino la nueva que tiene, y no me acuerdo ahora cómo se titula, pero bueno, la última. Y tengo la última de Diego Meseiras, que se titula Un anarquista, y, y bueno, y además, bueno, por cierto, la novela de Carlos Augusto Casas se titula Leones en invierno, que me ha gustado mucho. Y luego también recomendar también algo que he descubierto este año, y para mí es el descubrimiento del año, ¿no? Que es Raúl Núñez, que es un escritor argentino. Es un escritor de realismo sucio, me ha llamado muchísimo la atención su estilo, es realismo sucio y vamos, me he comprado todo. Aquí tenemos, es muy difícil de conseguir, pero muchas veces me pasa cuando descubro un autor y me gusta muchísimo, muchísimo, me compro todos sus libros. Tienes que ir por ahí por Iberlibro y por librerías de viejo y tal. Este tipo murió en 1996, pero para mí está a la altura de Bukowski y además resulta que es amigo de amigos comunes, porque le conoce José Luis Muñoz,
le conoce a Alphonse Cervera, le conoce Mariano Sánchez Soler, y es un tipo bueno, que tuvo mucha suerte porque publicó sus novelas, le hicieron películas y le pagaban mucho dinero y luego se lo gastaba todo en alcohol y en prostitutas. O sea, un personaje, realmente me han dicho que era un escritor maldito de los de verdad. Murió en 1996. Bueno, yo este no lo he leído, pero Un anarquista de Diego Meiseiras, grabamos una entrevista, ahora no recuerdo cuándo, creo que antes de verano, grabamos Sí, para aquí, para Sin Ficción también, porque el libro editado por Al Revés, así me gusta, hay que hacer promoción también de la casa. Pero sí, bueno, es que el libro está realmente bien también, la verdad es que me gustó mucho y cómo explica todo el tema de la transición, ¿no? Como esa visión sí. que da. A mí Diego me gusta mucho porque creo que es un escritor de novela negra de raza, ¿no? Lo cual no me extraña porque tanto él como yo somos admiradores de gente como David Goodis, ¿no? Y yo creo que eso lo dice todo. Y luego es un tipo que yo creo que tiene mucha poesía. Y además creo que su estilo se ha pausado mucho, porque yo cuando lo conocí en Semana Negra escribía las novelas muy rápido, ¿no? Y yo pensé en aquel momento, nunca se lo he dicho a él, pero digo, joder, si este tío parara un poco y efectivamente aprendió un poco a templar el estilo, a no imprimirle tanta velocidad, y yo creo que es un crack. Bueno, pues con estas recomendaciones de novela negra terminamos. Recordad, después de la derrota de Paco Gómez Escribano. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti, Ana. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.